Superman es un nuevo comienzo para DC, y hoy vamos a repasar todas las curiosidades de la película, pequeños detalles que nos dicen mucho sobre este nuevo universo que quizá no viste. Siéntate cómodo y disfruta las curiosidades de Superman. Tras la cancelación del DCU y una serie de fracasos en taquilla, Warner estaba buscando dar un reinicio a su universo cinematográfico, buscando de nuevo la atención de la gente que ya no mostraba interés por sus proyectos. La incertidumbre era tal que incluso se contempló lanzar una película de Superman con Michael B. Jordan siendo el protagonista. El futuro era incierto para todos, incluso para Henry Cavill, quien duró años con la ilusión de volver a interpretar al Hombre de Acero en una película en solitario. Pero estos sueños se esfumaron cuando en abril de 2022, Discovery Inc. y Warner Media se fusionaron para convertirse en Warner Bros. Discovery, dirigida por el presidente y director ejecutivo David Zaslav, quien comenzó a buscar un equivalente al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, para dirigir la nueva subsidiaria que reestructuraría DC Entertainment. La opción más lógica para ellos fue James Gunn, quien trabajó previamente en la película de The Suicide Squad, la cual había traído bastante buena crítica a DC Comics. Él fue contratado para trabajar en una película de Superman que no fuera una secuela de Man of Steel y que fuera independiente al DCU. Esto a pesar de que Papi Cavill apareció al final de Black Adam y se rumoraba que se estaba produciendo una película de ambos personajes. Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Parker, ¿oíste? Te despedí. Finalmente, en 2022, Gunn fue anunciado como copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, junto con Peter Safran. Su enfoque era crear un plan a 10 años para este soft reboot que tendría el universo de DC en el cine. Y aunque al inicio Cavill y otros actores fueron considerados para continuar con sus papeles, estos fueron descartados de los planes de Gunn y compañía, ya que Gunn quería dirigir una nueva película de Superman con un actor más joven, y en esta no buscaría contar de nuevo la historia de origen del héroe, sino hacer una versión más cercana al cómic de All Star Superman, escrito por Grant Morrison, además de otros cómics más que mencionaremos a lo largo del video. Cabe mencionar que a James Gunn ya le habían ofrecido la oportunidad de dirigir una película de Superman en 2018, pero la rechazó y en su lugar optó por dirigir The Suicide Squad de 2021. Inicialmente Gunn revelaría que esta nueva película llevaría por nombre Superman Legacy, aunque posteriormente se cambiaría solo a Superman, y esta sería la primera película en inaugurar el nuevo mañana para DC en el cine. La producción de la película comenzó en 2023 y actores como Nicholas Hoult, Andrew Richardson y Tom Britney hicieron pruebas de cámara para el papel de Clark Kent. Sin embargo, fue David Corenswet quien sería elegido para interpretar al héroe, aunque Hoult no se iría con las manos vacías, ya que fue finalmente elegido para interpretar a Lex Luthor. Y bueno, esto fue un win bastante grande para el actor, pues se dice que él también había audicionado para interpretar a Batman en la película de Matt Reeves. Pero bueno, finalmente Hoult encontró su lugar en DC Comics. Algo a destacar en esta nueva versión de Gunn sobre Superman es que este decidió abrazar los colores vívidos que utiliza el héroe en los cómics, y esto lo podemos ver reflejado en el traje, lo cual, según palabras del director, fue la parte más desafiante de la película, ya que se consideraron cientos de diseños, pero finalmente optaron por un traje que traería de vuelta los famosos calzoncillos rojos a la versión live action, algo que no veíamos en el cine desde Superman Returns de 2006. Esta decisión fue en parte porque James quería mostrar a un Superman más vulnerable y que abrazara más su parte humana, a diferencia de la visión de Zack Snyder, en donde era más oscuro y cercano al concepto de un dios entre humanos. El hecho de utilizar los calzoncillos daba una imagen de alguien, hasta cierto punto, ridículo, alguien con quien los niños pueden reír y de quien no sienten miedo o intimidación a pesar de ser un alienígena con superpoderes. Además, otro detalle en el traje es que este utiliza un cuello alto similar al diseño de los New 52, que irónicamente fue la versión que popularizó el dejar de utilizar calzoncillos rojos. Finalmente la película vería la luz el 10 de julio de 2025, logrando recaudar al día en que se hizo este video la cantidad de $551 millones, convirtiéndose en la película de Superman con mayor taquilla doméstica de la historia. Pero sin más, vayamos con la historia. El inicio nos muestra una pequeña animación de Superman que fue tomada de una ilustración del cómic Superman número 1 de 1939, y ver a Superman rompiendo cadenas es algo que hemos visto hacer cientos de veces, esto debido a que fue creado como un símbolo de libertad, idea que veremos reflejado a lo largo de la película. Además, este concepto junto con los calzoncillos rojos vienen del circo, de los hombres fuertes. Quizá actualmente ya no es tan reconocido este arquetipo, pero en los años 30, digamos que poner a Superman rompiendo cadenas y usando calzoncillos de fuera simbolizaba que Superman era como los hombres fuertes del circo, un hombre con habilidades extraordinarias. La historia comienza con un texto que nos revela la existencia de los metahumanos desde hace 3 siglos, dando origen a una nueva era llamada Gods and Monsters.
nombre que lleva la nueva fase del universo de DC, que fue inaugurada por la serie Creature Commandos. En este mismo texto se dice que Superman llegó a la Tierra hace 3 décadas y lleva 3 años portando el manto de Superman. Algo curioso es que en la película de Cuatro Fantásticos, que se estrenó solo unos días después, se dice que este grupo de Marvel lleva 4 años en el cargo, por lo cual estamos viendo los primeros pasos de estos héroes. A continuación vemos que Superman sufre su primera derrota, cayendo en la Antártida. La idea del texto, según Gunn, era para establecer rápidamente las bases de este nuevo universo, y se inspiró en las películas de Star Wars. Algo importante es que obviamente el que se mencione que haya metahumanos desde hace 3 siglos es bastante importante, ya que significa que varios de los personajes o héroes del universo DC ya existían antes de la llegada de Superman. Por ejemplo, podríamos pensar en las Amazonas, de las cuales supuestamente se tiene preparada una serie en este nuevo universo DC. O también luego veremos que hay varios personajes de la Justice Society que ya existían antes de la Justice Gang. Regresando a la cinta, Superman llama a Krypto, quien vemos es un perro bastante hiperactivo y no muy obediente, cuyo aspecto es bastante diferente a lo que hemos visto en otros medios. Esto debido a que James Gunn se basó en su propio perro llamado Osu, al cual rescató, e incluso fue escaneado para tener un modelo 3D lo más parecido posible. Pero esto causó gran revuelo tras el estreno de la película, ya que en su primer fin de semana, las búsquedas en Google de adoptar un perro cerca de mí aumentaron hasta 500%. Así que muchas gracias, Krypto. Y recuerden, amigos, sean como Superman, adopten y no compren. En cuanto a la versión de Krypto de los cómics, originalmente este era un experimento de Jor-El, que era utilizado como sujeto de prueba en los cohetes que utilizaría para mandar a Kal-El a la Tierra, pero este se desviaría de su rumbo, vagando durante años en el espacio, hasta que llegaría a la Tierra y se encontraría con Superboy, teniendo básicamente los mismos poderes que el héroe y siendo su fiel compañero en varias aventuras. Krypto lleva a Superman arrastrando a la Fortaleza de la Soledad, la cual emerge de las profundidades, y notamos que tiene un aspecto bastante similar a la fortaleza de la película de Superman de Christopher Reeve, película de la cual James Gunn ha declarado tener bastante influencia, como por ejemplo el tema principal de John Williams. En los cómics, la Fortaleza de la Soledad hizo su primera aparición en Superman número 17 de 1942, aunque originalmente esta llevaba por nombre Ciudadela Secreta y se encontraba en una montaña a las afueras de Metrópolis. No fue sino hasta Action Comics número 241 que la fortaleza comenzó a ubicarse en el hielo, específicamente en el Polo Norte, aunque esta se abría con una llave gigante, lo cual era bastante ridículo, y aunque con los años ha variado la ubicación y aspecto de la fortaleza, sin duda la más popular es la representación que vimos en Superman de 1978, aunque en este caso tiene sentido que la fortaleza se oculte, ya que actualmente con muchos drones y vehículos que pueden sobrevolar el área, fácilmente podrían encontrar este sitio. Algo más a destacar de esta secuencia es que hubo una escena eliminada en la que Krypto arrastra a Superman a través de un montón de hombres de las nieves muertos, personaje que pudimos ver en varios juguetes, pero al desentonar mucho con el resto de la película, decidieron descartarla. Una cosa más que podemos destacar de esta secuencia es que las partes exteriores de la fortaleza se rodaron en Svalbard, un archipiélago entre Noruega y el Polo Norte. Además, la mayor parte de la fortaleza fue hecha de manera práctica. La producción construyó 242 cristales gigantes y dicen que la única interacción con animación por computadora fue el movimiento de la fortaleza al elevarse desde debajo del hielo. Los cristales estaban hechos de resina, lo cual fue más barato que utilizar CGI, además de que dan un mejor aspecto. Sin mencionar que la parte interior de la fortaleza también en su mayoría no tiene CGI. Volviendo a la película, en la fortaleza Superman es recibido por los Superman Robots, quienes comienzan a curarlo con los rayos del sol, ya que recordemos que Superman recibe sus poderes gracias a la radiación del sol amarillo, idea que se exploró por primera vez en el cómic de Superman número 146, aunque hay que decir que los kryptonianos reaccionan de manera distinta dependiendo del color del sol que entre en contacto con ellos. Por ejemplo, el sol rojo anula sus poderes. En cuanto a los robots, podemos destacar algunas voces de estos, tales como la del número 1, interpretado por Michael Rooker, a quien vimos como John Doe en Guardianes de la Galaxia, y brevemente como Savant en The Suicide Squad, mientras que la 5 es interpretada por Paul Clementif, es decir, Mantis. También podemos destacar al actor Alan Tudyk, el cual ha prestado su voz a bastantes robots, por ejemplo a K2SO en Rogue One, al personaje de Sonny en iRobot, y más recientemente al Dr. Phosphorus en la serie de Creature Commandos. Por último podemos destacar al Robot 22, cuya voz es dada por Jennifer Holland, es decir, la esposa de James Gunn.
En cuanto al origen de los robots, estos, al igual que muchos otros elementos que veremos en la cinta, son originarios del cómic All Star Superman. Durante esta escena, Superman pide reproducir el mensaje que sus padres enviaron a la Tierra junto con él. Aquí vemos una nueva versión de Jor-El interpretada por Bradley Cooper, nuestro queridísimo Rocket Raccoon, mientras que su madre, Lara Lor-Van, es interpretada por la actriz Angela Sarafian. El mensaje menciona que fue enviado a la Tierra ya que es el lugar en el que Kal-El podía hacer el mayor bien posible, aunque el resto del mensaje se encuentra dañado, por lo que no se conoce el resto de este. Tras curarse, Superman regresa a Metrópolis y la fortaleza vuelve a hundirse en la nieve. Sin embargo, su ubicación es encontrada por la metahumana llamada La Ingeniera, quien trabaja para Lex Luthor. Esta es interpretada por la actriz venezolana María Gabriela de Faría. En los cómics, la Ingeniera es una mujer llamada Ángela Spica, que al estar obsesionada con la tecnología, sería elegida por el ingeniero original para tomar su lugar, aunque Ángela decidiría utilizar nanotecnología en su sangre para así poder moldearla como distintos objetos, tal como vemos en la película. Posteriormente formaría parte del equipo llamado The Authority, un grupo que se considera arriba de todos los gobiernos con la intención de proteger el mundo y la realidad. Este grupo estaba en los planes de Gunn para tener su propia película, aunque a día de hoy es incierto si sí se va a hacer esa película o no. Oh, mami, ¿sí se va a hacer esa mamada? Continuando con la historia, Superman llega a Metrópolis y se enfrenta al Martillo de Boravia, un ser que fue enviado por el gobierno de Boravia para enfrentar al héroe, ya que este había intervenido en un conflicto sociopolítico en donde Boravia buscaba invadir las tierras de Yarhampur. Y sí, todos nos dimos cuenta qué conflicto en la vida real hace alusión a esto, aunque Gunn menciona que escribió el guión en 2023 antes de que el conflicto en Medio Oriente escalara. ¡Sospechosa la wea! En fin, no está de más recalcar que tanto Boravia como Yarhampur son países que vienen de los cómics de DC. El primero tuvo su origen en las páginas de Superman número 2, siendo un país europeo consumido por una guerra civil, mientras que Yarhampur viene del cómic JLA número 62, en donde es un país de 3000 años de antigüedad gobernado por el hechicero Rama Khan. En cuanto al Martillo de Boravia, este es un personaje original creado para la película, del cual ya saben, hablaremos más adelante. Durante la batalla se revela que el villano está siendo controlado por Lex Luthor dentro de la torre del Luthor Corp. Esto lo hace a través de distintos comandos, como si de Injustice se tratara. Aunque cabe aclarar que en los cómics la compañía de Lex se llama Lex Corp, y Luthor Corp corresponde a la serie de Smallville, en donde Lionel Luthor, el padre de Lex, es el dueño de la compañía. Pero bueno, parece que James Gunn es bastante fan de la serie de Smallville, ya que incluso se lleva muy bien con Michael Rosenbaum, el actor que dio vida a Lex Luthor en esta serie, al cual casteó en sus películas de Guardianes de la Galaxia como Martinex. La versión de Lex Luthor que vemos en la película es interpretada por Nicholas Hoult, como ya dijimos, actor que anteriormente interpretó a Bestia en X-Men. Aquí se nos muestra una versión del villano que utiliza su riqueza para intentar desprestigiar a Superman y derrotarlo, para demostrar que Lex es superior al héroe. Como todos saben, Lex Luthor es el más grande enemigo de Superman, y esta versión toma como inspiración las versiones modernas de los cómics, específicamente la de John Byrne en el cómic de Man of Steel, en donde Lex es un magnate corporativo, frío y manipulador, así como la versión que vemos en All Star Superman, en donde Nicholas Hoult menciona haber tomado especial inspiración de las viñetas en la que Lex está en prisión y compara sus músculos con los de Superman. Dentro de esta sala de operaciones podemos destacar algunos personajes más que aparecen en los cómics, como Sidney Happerson, un científico del cómic de Superman número 2, volumen 2, Amanda Mary McCoy, siendo otra científica de Lex que aparece en el mismo cómic, Ali Jessop, que aparece en Action Comics número 892. El resto también aparece en los cómics, aunque siendo personajes significativamente menores, por lo que solo destacaremos a Otis Berg, un personaje que hace referencia a Otis de la película de Superman de 1978. Además, su nombre es un juego de palabras a cómo Otis quería nombrar Otisburg a uno de los países de Lex. Por último está la novia de Lex, llamada Eve Tessmacher, quien parece una rubia hueca que se la pasa tomando selfies, pero esto tendrá importancia más adelante. Y sí, este personaje es el mismo que aparece en la saga de Donner como la novia de Lex Luthor. Este personaje no existe en los cómics y fue creado para la película, y posteriormente se adaptaría a los cómics durante la era moderna. Tras una intensa batalla, el Martillo de Boravia se retira, pero este entra a un portal en donde atraviesa un universo de bolsillo que lo lleva a la torre de Luthor Corp, revelando que se trata de Ultraman. Aunque esta es una versión un tanto distinta a los cómics, ya que en estos prácticamente es un Superman malvado de otro universo, el cual obtiene sus poderes de la kriptonita y junto a otros villanos, que son contraparte de los héroes de la Liga de la Justicia, forman un equipo conocido como el Sindicato del Crimen. El diseño del traje de Ultraman parece estar inspirado en el traje de contención de Doomsday de los cómics, el cual el personaje usó durante su primera aparición en Superman Man of Steel número 17 y la muerte de Superman, mientras que la letra U en el pecho proviene directo de su contraparte en los cómics. Algo que podemos destacar es que este es muy parecido a Black Noir de The Boys,
quien en los cómics era un clon de Homelander, que a su vez es una parodia de Superman. Y si ya vieron la película, ustedes ya saben que este pedo es importante. Y nos preguntamos si James Gunn no es fan de The Boys o algo así. ¿O simplemente son coincidencias? No manches, güey, ¿cómo van a ser las mismas? En cuanto al universo de bolsillo, este es un concepto que se utilizó en DC Comics por primera vez en el cómic de Legion of Superheroes, volumen 3, número 23, y fue creado por Tim Trapper como parte de su plan para controlar a la Legión de Superhéroes. Básicamente esta es una realidad paralela artificial que los escritores crearon para solucionar las contradicciones y errores que surgieron tras el evento de Crisis en Tierras Infinitas. Por ejemplo, el hecho de que Superboy haya tenido muchas aventuras con la Legión de Superhéroes ya no tenía sentido con el nuevo canon. Por tanto, esa versión de Superboy y de la Legión de Superhéroes no sería mandada a la mierda, sino a este universo de bolsillo, para no mandarlo a la mierda totalmente. Pero si quieres saber más sobre las confusas crisis de DC, puedes ver mis videos dedicados a estos eventos. Claro, al terminar de ver este video. En la película este universo de bolsillo no es tan complejo por el momento, y funciona más bien como una prisión que Lex utiliza para encerrar a distintos seres o personas. Tras esto vemos a Clark Kent llegar a su trabajo en el Daily Planet, mientras Lois Lane y Jimmy Olsen cuestionan su artículo sobre Superman y las acciones de este en Yarhampur. Aquí podemos ver nuevamente la gran influencia de All Star Superman en esta nueva versión de Clark Kent, siendo muy diferente a su alter ego de Superman, comportándose de manera más torpe e inocente, además de tener una postura menos imponente. Y por cierto, he de decir que es bueno ver una versión de Jimmy Olsen más acercada a lo que hemos visto en las historietas, no como esa mamada que hizo Snyder. ¡Vaya mierda! Bueno, aunque hay que decir que este Jimmy Olsen en realidad es todo un chat que se liga a sus compañeras de trabajo. Y bueno, eso no es muy cercano a los cómics. Pero bueno, otro personaje que aparece es Steve Lombard, que en las viñetas es un periodista deportivo y antiguo jugador de fútbol americano. Hizo su primera aparición en Superman número 264 y aunque su relación con Clark es algo pesada, este irónicamente es fan de Superman, tal como vemos en su escritorio, en donde hay artículos de merch de Superman, como este peluche o esta postal que pertenece a la portada del cómic Superman volumen 2 número 204, ilustrada por Jim Lee. También podemos destacar a Kat Grant, otra periodista, por si no era obvio, estamos en el Daily Planet. Ella está más enfocada en los chismes y la farándula, algo así como Patti Chapoy pero sexy y no tan hija de puta. ¿Por qué terminó la relación entre ustedes? Aparentemente se amaban. Y por último tenemos a Perry White, el redactor en jefe del Daily Planet, que en los cómics es un periodista serio y comprometido con su labor, además de ser una figura paterna para el resto del equipo del Daily Planet. De hecho, en una parte de la película, Jimmy llama a Perry jefe, a lo que este responde: "No me llames jefe". All of it seems to be geared towards stopping Superman from standing in the way of the Barabian invasion, Chief. Call me Perry, kid. La cual es una clara referencia a la frase que Perry White le dijo a Jimmy Olsen en Superman de 1978. Right, Chief. And don't call me Sugar. Otros detalles que vemos es un café que lleva Clark de la marca CC Jitters, una cafetería ficticia que frecuentaba Flash y sus amigos en la serie de CW. Posteriormente esta aparecería en los cómics. Por su parte, Lex tiene una junta en el Pentágono con el secretario de Defensa, con la esperanza de que estos contraten los servicios de su nuevo grupo de metahumanos llamado Planet Watch. Entre sus miembros están Ultraman y la ingeniera. En la junta también se encuentra Rick Flag Sr., a quien vimos como protagonista en Creature Commandos. Sin embargo, en esa serie él tenía el cabello blanco, y como he mencionado antes, la idea era conservarlo así para la película, pero Frank Grillo, quien interpreta al personaje, tenía otras filmaciones, y por ese conflicto de agenda se mantuvo con el cabello natural. Este personaje es el padre de Rick Flag Jr., quien murió en The Suicide Squad a manos de Peacemaker, y esto será una pieza clave en la segunda temporada del personaje, en donde busca vengar a su hijo. Hablando un poco de Rick Flag Sr. en las viñetas, este es conocido por ser el líder del primer Suicide Squad, conocido inicialmente como Force X, y que nacería durante la Segunda Guerra Mundial para cumplir con misiones extremadamente peligrosas. Y sí, Frank Grillo es otro actor que migra de Marvel a DC Comics, ya que este interpretó a Crossbones en las películas de Capitán América. En cuanto a Planet Watch, este es un grupo original de la película, aunque tiene muchas semejanzas con Stormwatch del universo de Wildstorm, un equipo de superhéroes patrocinados por las Naciones Unidas que sirvió como fuerza de defensa de la Tierra contra las incursiones alienígenas. En este equipo podemos destacar que estaba la ingeniera y también otros personajes como Apollo y Midnighter, personajes que luego migraron al equipo de The Authority. Continuando con la historia, en la junta Lex presenta a un ejército de soldados conocidos como Raptors,
los cuales tienen armaduras super avanzadas que les brindan super habilidades y armamento. Aunque estos no existen en los cómics, podemos notar que sus armaduras están fuertemente inspiradas en la armadura lexoriana que Luthor ha utilizado en un sinfín de ocasiones contra Superman. Lex insiste que el kryptoniano es una amenaza, pero su oferta es rechazada por el Consejo. Tras esto, Lois llega a casa y descubrimos que este y Clark llevan 3 meses saliendo. Además, ella conoce su identidad como Superman. Lois le dice a Clark que si él es el único que consigue entrevistas con Superman, la gente acabará atando cabos, por lo que este acepta ser entrevistado por ella. Y Lois cuestiona bastante las acciones de Superman en el conflicto de Boravia, pero Clark defiende sus acciones y se va del lugar. Esta escena es un homenaje a la entrevista de Lois a Superman en la película de 1978, aunque allí tiene un tono más romántico que conflictivo. Por cierto que vemos que Subs es un romántico, ya que en el fondo hay una foto con el nombre de Lois escrito en las nubes. Lástima que ni siendo el ser más poderoso del planeta, te puede salvar de las peleas maritales. ¡Se acabó, velo! ¿Qué pedo? ¿Por qué me cortó, güey? ¡Fin! ¡Todo tiene un fin! Otro detalle que vemos en el fondo es un premio Pulitzer, lo que nos muestra lo experimentada que está Lois en el periodismo. De hecho, una de las mayores críticas a Superman Returns fue que Kate Bosworth, quien interpreta a Lois Lane en esa película, parecía demasiado joven para interpretar a una periodista experimentada ganadora de un Pulitzer. Por lo que, para evitar críticas similares, el director James Gunn eligió deliberadamente a una actriz mayor para esta película, ya que Rachel Brosnahan cumplió 34 años durante el rodaje. Y sí, Lois también ha sido galardonada con el premio Pulitzer en los cómics, tal como se ve en un periódico del cómic Superman's Girlfriend, Lois Lane número 80. Hablando más a fondo del cast de estos dos, David Corenswet y Rachel Brosnahan fueron elegidos juntos para interpretar a Clark Kent y Lois Lane, basándose en su química en pantalla. James Gunn dijo: "Combinamos estos diferentes actores y actrices para descubrir no solo quién era el mejor Clark y quién era la mejor Lois, sino también quién era el mejor Clois, quiénes eran los mejores juntos. Creo que David era el mejor Clark y Rachel era la mejor Lois, pero también tenían la mejor química". Por esto creo que es normal que sus escenas juntos sean tan buenas, además de que recientemente con el detrás de cámaras surgió una polémica, en la que tras cortar una escena de Lois besando a Clark, la actriz continuó besando a David, lo que desató cientos de comentarios en redes, a los cuales el esposo de la actriz ha dado like. ¡Ouch! Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Más adelante en la historia, Lex y compañía se adentran a la Fortaleza de la Soledad, la cual emerge de las profundidades y abre sus puertas ante la presencia de Ultraman, lo que ya nos daba indicio de lo que venía más adelante. Una vez dentro, estos neutralizan a los robots Superman y a Krypto, que aunque da algo de batalla, termina siendo capturado por la ingeniera. ¡Hijos de puta! ¡Con el perro no! No te perdonaré aunque me supliques porque solo eres una basura. Aunque bueno, pudo ser peor, ya que Gunn ha declarado que había una escena en la que Ultraman golpeaba a Krypto, pero decidió quitarlo porque las audiencias de prueba odiaron esto. Y gracias a Dios, porque a nadie le gusta ver cómo le parten su madre a un perro. Smithers, ¿me están abucheando? No, señor. Están diciendo Boo Earns. Al terminar, la ingeniera hackea los sistemas de la fortaleza y comienza a decodificar el fragmento dañado del mensaje de los padres de Superman. Mientras en Metrópolis, los científicos de Lex liberan a un kaiju parecido a un ajolote con el que distraen a Superman. El héroe pelea con él, aunque tratando de mantenerlo con vida y evitando dañar a la gente y a la ciudad, a diferencia de otro tipo que conozco que le dio en su puta madre a Metrópolis. Incluso vemos que nuestro héroe salva a un perrito y a una ardilla. Porque sí, existen varios cómics en los que Superman se preocupa por salvar toda vida posible. Incluso hay un cómic llamado Superman for the Animals, en el que se trata el tema del maltrato animal. Al lugar de la pelea llega la Justice Gang y ayudan a Superman a derrotar al Kaiju, aunque terminan matándolo. Ante esto, Superman menciona que quería mantenerlo vivo para mandarlo a un zoológico intergaláctico, algo similar a lo que vemos en las viñetas de All Star Superman, en donde el héroe tiene un zoo alienígena en la Fortaleza de la Soledad. En cuanto a la Justice Gang, este equipo fue creado por James Gunn para la película y está conformado por Guy Gardner, Hawkgirl y Mr. Terrific, aunque en los cómics existe otro grupo de villanos llamado Injustice Gang, el cual es creado por Lex Luthor como contraparte de la Liga de la Justicia. Hablando de la Justice Gang, a pesar de ser un equipo original, este toma inspiración de la Justice League International, formación de héroes que se encargó de enfrentar problemas a nivel global. Y Maxwell Lord es el principal inversor de esta. Maxwell es un hombre que desarrolla avances tecnológicos y que parece ser un hombre con buenas intenciones, hasta que años después se reveló que su misión real era controlar al mundo. Aunque Maxwell Lord solo aparece al final de la película, podemos ver varios aparatos tecnológicos con su marca en ellos, como la grabadora que tiene Lois Lane o su nombre en algunos edificios.
Este personaje es interpretado por Sean Gunn, hermano de James, a quien también vimos como Kraglin en Guardianes de la Galaxia. Y claro que el nepotismo le ha permitido salir en casi todas las películas de su hermano, exceptuando Slither de 2006, porque tenía una gripa o algo así, yo qué sé. A diferencia de su versión de los cómics, en donde en un inicio se muestra como un tipo bueno y carismático, para después revelarse como todo un hijo de puta, en este nuevo universo parece ser un hombre bastante amargado que no teme dar sus declaraciones sobre lo que ocurre en el mundo. Pero esperemos descubrir más de este personaje, que está confirmado para aparecer en la segunda temporada de Peacemaker. En cuanto a los integrantes de la Justice Gang, podemos decir que Guy Gardner es uno de los linternas verdes más populares y polémicos debido a su actitud temperamental, además de su muy cuestionable gusto por los cortes de cabello. ¡Uy, qué horror! Originalmente este recibiría el anillo de Green Lantern por parte del alienígena Avin Sur. Sin embargo, Hal Jordan es quien estaba más cerca de donde chocó este ser, heredando el manto de Green Lantern. Más tarde Guy obtendría su propio anillo y formaría parte de la Justice League International. En la película este es interpretado por Nathan Fillion, un gran amigo de James que ha aparecido en 7 películas de su filmografía, además de ser famoso por dar voz a Hal Jordan en algunas versiones animadas, siendo incluso uno de los favoritos de los fans durante años para interpretar al personaje. Y sí, él es el principal culpable de que Guy tenga ese corte en el filme, ya que le insistió a Gunn para conservarlo, convenciendo al director. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Por su parte, esta versión de Hawkgirl se trata de Kendra Saunders, la tercera Hawkgirl, y es interpretada por Isabela Merced, actriz de raíces peruanas que vimos en The Last of Us como Dina, y también como Dora la Exploradora en el live action. Y bueno, también la vimos en la infame Madame Web, pero queremos acordarnos solo de las cosas bonitas. En cualquier caso, amigos, Perú es clave. ¡Justicia peruana! ¿Pero sabían que originalmente Isabela Merced fue considerada para interpretar a Ratcatcher 2 en The Suicide Squad? Además audicionó para el papel de Batgirl en aquella película archivada que ya nadie recuerda. Hablando un poco de esta versión de Hawkgirl en los cómics, cuando Kendra era estudiante universitaria, sufrió depresión por un embarazo adolescente, lo que provocó que ésta tuviera un intento de suicidio. Tras esto, el alma de su tía abuela, Shera Hall, la primera Hawkgirl, entró en ella, convirtiéndose así en la nueva Hawkgirl. Recordemos que tanto Hawkgirl como Hawkman están vinculados eternamente en los cómics, y estos se encuentran cada que reencarnan en un nuevo cuerpo. Además, estos provienen del planeta Thanagar, lugar originario de esta raza de hombres halcones, en donde se descubrió el noveno metal, el cual les otorga varias de sus habilidades como el vuelo, superfuerza, regeneración y hasta inmortalidad. Aunque esta no es la primera vez que el personaje es adaptado en live action, ya que anteriormente hubo una versión en el universo de CW, pero la neta nadie quiere recordar eso. Por último tenemos a Mr. Terrific, interpretado por Eddie Gategui, a quien habíamos visto anteriormente en X-Men First Class, interpretando al mutante Darwin. En los cómics, Mr. Terrific es un hombre prodigio y millonario llamado Michael Holt, que era un erudito con 14 doctorados y siendo físicamente un hombre súper capaz, ganando hasta una medalla olímpica. Tras la muerte de su hermano, su esposa y su hijo, pensó en quitarse la vida, pero ante la visita del espectro, este hombre decidió usar sus recursos e inteligencia para luchar contra el crimen, usando el alias de un viejo héroe de la Era Dorada llamado Mr. Terrific. Como vemos en la película, este no tiene habilidades metahumanas y depende casi enteramente de su tecnología para luchar, destacando sus esferas T, las cuales en los cómics son objetos muy avanzados que tienen inteligencia artificial que lo ayudan a combatir y resolver distintos problemas que enfrenta. Volviendo a la historia, el momento es interrumpido por las noticias, en donde Lex Luthor ha filtrado el mensaje completo de Jor-El, y se revela que en la última parte, los kryptonianos mencionan haber mandado a Kal-El a conquistar la Tierra y formar un harem, por lo que parece que la S en el pecho de este Superman no es de esperanza, sino de sexo. Sexo, sexo, sexo. Esto es ligeramente tomado de los cómics de Superman Birthright de 2003, una historia en la que se cuenta de nuevo el origen de Superman, y Lex busca destruir su imagen y lo que representa para la gente, haciendo que ésta lo rechace. Para esto el villano recolecta información sobre Krypton y con esto construye falsas estructuras kryptonianas y hace un montaje con una nave de guerra y soldados supuestamente kryptonianos, dando a entender que Superman está preparando una invasión al planeta Tierra. Aunque Superman defiende el planeta del ataque, la gente comienza a perder la confianza en él. Aunque claro, al final Superman termina desmontando las mentiras del villano. Pero en sí, la idea de vencer a Superman más allá de lo físico es algo que vemos interpretado en la película. En cuanto a la parte de los padres malvados de Superman, esto es parecido al origen de su contraparte Ultraman, en donde sus padres lo enviaron a la Tierra justo con el propósito de conquistarla. Además, podemos ver algunas influencias de obras como Dragon Ball Z, en donde originalmente los Saiyajins eran enviados a distintos planetas desde pequeños para conquistarlos y posteriormente venderlos.
aunque también hay influencia de los Viltrumitas de Invincible, que básicamente son una mezcla de Saiyajins y Kryptonianos, aunque estos buscan expandir el imperio Viltrumita mediante la reproducción entre especies para poder expandir su genética superior. Otros detalles que vemos durante la batalla son un cartel de Big Belly Burger, una cadena de hamburguesas de los cómics de DC, que anteriormente aparecieron en Blue Beetle y The Flash, y también hay un cartel de galletas marca Chocos, algo así como las Oreos de DC Comics, galletas a las cuales el marciano detective es adicto. En el fondo podemos ver que las noticias son transmitidas por la cadena GVS, siglas de Galaxy Communications, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes y poderosas en el mundo de DC Comics, y que anteriormente vimos en la serie de Creature Commandos. Regresando a la historia, la gente comienza a desconfiar del héroe y es rechazado por la multitud, por lo que este se encierra en un edificio y Guy Gardner le pregunta si esto es verdad. Superman, triste y dubitativo, niega tener conocimiento sobre esa parte del mensaje, pero se va volando a la fortaleza al darse cuenta que Lex irrumpió en ella. Aquí Guy menciona que este tipo de amenazas es para las que los Green Lantern Corps le dieron el anillo, adelantándonos la aparición futura de más linternas verdes. Y es que bueno, ya está en filmaciones la serie live action The Lanterns, que tendrá como protagonistas a Hal Jordan y Jon Stewart, y Guy Gardner está confirmado para aparecer en esta. En esta escena también podemos destacar que el grupo se encierra en un edificio de Industrias Stark, empresa que en los cómics se dedica a desarrollar métodos innovadores en los campos de la ingeniería, la química y la genética. El dueño de la compañía es Simon Stagg, personaje responsable de la creación de Metamorfo, pero hablaremos más a detalle de eso en unos momentos. Una vez en la fortaleza, Superman ve los robots destruidos y nota que Krypto fue secuestrado. Mientras tanto, en el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos decide actuar ante la situación, y el presidente de Boravia, Basil Gurkos, hace lo mismo. Aunque más tarde se revela que este está siendo manipulado por Lex para que el villano pueda aprovechar el conflicto entre países para crear su propia nación llamada Luthor, una idea que vimos en la película de Superman de Christopher Reeve. En cuanto a Basil Gurkos, este personaje no existe en los cómics, pero hay un tirano de nombre Gurkos que gobierna la luna Phobos. Tras esto, Superman llega furioso a la oficina de Luthor y pregunta por Krypto, aunque el villano solo se burla de él, por lo que el héroe se va, y a pesar de su esfuerzo no logra dar con el perro. Por la noche se reúne con Lois, y este dice que se entregará al gobierno para dar con el paradero de Krypto, no sin antes confesarle su amor a Lois. Mientras tanto, en el fondo vemos a la Justice Gang luchando contra una criatura a la que Superman se refiere como un Imp. En los cómics, los Imps son una raza de seres extradimensionales que vienen de la quinta dimensión, y los cuales tienen grandes poderes mágicos, pudiendo manipular la realidad a voluntad. Además, actúan de manera infantil y caótica. El más famoso de estos seres sin duda es Mr. Mrs. Picklick, quien ha enfrentado a Superman en múltiples ocasiones. Aunque hay que decir que estos seres no son villanos como tal, pero suelen causar bastantes problemas debido a su comportamiento inmaduro. Además, otro detalle que vemos en esta escena es la aparición de Peacemaker interpretada por John Cena dando su opinión sobre Superman. Sin duda un guiño que tomó a varios por sorpresa y calienta motores para su segunda temporada, en la que descubriremos más del tema multiversal que rodea este nuevo universo DC. Al día siguiente, Superman se entrega a Planet Watch bajo órdenes de Rick Flag y es llevado a la dimensión de bolsillo de Lex, en donde es encerrado junto con Metamorfo, quien crea un fragmento de kriptonita para debilitar a Superman y que este no se escape. Además, tenemos una cachetada con guante blanco de Gon a todos los Snyder Tards de Twitter. Hablando un poco más a fondo de Metamorfo, en las historietas este es un hombre llamado Rex Mason, el cual obtuvo sus poderes ya que trabajaba para Simon Stagg, a quien mencionamos antes. Este lo manda a recuperar un objeto conocido como el Orbe de Ra, pero Stagg terminaría traicionándolo. La realidad es que este orbe había sido creado a raíz de un meteorito que cayó a la Tierra, y Rex Mason sería transformado por este en Metamorfo, un metahumano con la capacidad de crear cualquier elemento a voluntad. Aunque esto no es todo, ya que la hija de Simon Stagg, Sapphire, se enamoraría de Metamorfo, creando un gran odio del empresario por este personaje, que con el tiempo se convertiría en un héroe, haciendo famosamente parte de un grupo de héroes creado por Batman llamado The Outsiders, que complementaban misiones donde la Justice League no podía intervenir públicamente. Más adelante en la película vemos que Sapphire aparece junto a Metamorfo, por lo que esperamos que la historia de estos y la intervención de Simon sean adaptadas en algún momento. En esta parte de la historia descubrimos que Metamorfo está siendo manipulado por Luthor, ya que este tiene secuestrado a su hijo Joey, que la neta está bien culerote. En los cómics este también es llamado Joseph y nació de la relación entre Metamorfo y Sapphire. El chico tiene los mismos poderes que su padre y fue robado eventualmente por Stagg para crear oro infinito. Volviendo a la película, en el Daily Planet, Lois y Jimmy descubren que Lex ha estado dando armamento a Boravia, por lo que Jimmy contacta a un informante secreto, que resulta ser Tess Macker, la cual siempre ha estado enamorada de Jimmy,
Aunque es un poco intensa, esta promete mandar evidencia a Jimmy para derrocar a Lex. Mientras tanto, Lois se dirige al Salón de la Justicia. Y por cierto, ¿sabían que este lugar existe en la vida real? Así es, el Salón de la Justicia está inspirado en el Union Terminal de Cincinnati, el cual inspiró el Salón de la Justicia que apareció por primera vez en la serie animada de Super Amigos y que después se trasladaría a los demás cómics. Aquí Lois trata de dar con el paradero de Superman y habla con la Justice Gang, en donde Guy revela saber la identidad secreta de Clark. Además menciona que este utiliza unos hipnolentes para que la gente no descubra que él es Superman. Esta es una idea original de las historietas de la Era de Plata, en donde los lentes tienen la misma función. Sin duda, una manera que hoy en día parece un poco absurda, pero pues en los cómics, en realidad, casi todo es absurdo. Pero bueno, es un buen pretexto para contestar por qué la gente no descubre que Clark Kent es Superman. Otro detalle que vemos es un mural dentro del edificio, el cual tiene retratados a varios héroes, los cuales son Madame Xanadu, Silent Knight, Exoristos, Black Pirate, Miss Liberty, Max Mercury, Super Chief, El Diablo, Gladiator, Ghost of Flanders, Sandman, Amazing Man, Giovanni Zatara, Liberty Bell, Bulletman y Bullet Girl, TNT y Dan the Dynamite, Phantom Lady, Atomic Knight, Freedom Beast, Wildcat, Vibe, Gunfire y Maxwell Lord. Esta es una muestra de la gran cantidad de metahumanos y héroes que existen en este universo, y que hacen homenaje a la Justice Society of America, el equipo que precedió a la Justice League. Continuando con la historia, Mr. Terrific decide ayudar a Lois y derrota a los soldados de Lex para así encontrar la entrada a la dimensión de bolsillo y hackearla momentáneamente para entrar. Mientras Lex trata de hacer que Superman explique su origen y motivaciones, pero para esto decide traer a un hombre llamado Malik, un comerciante que ayudó a Superman a levantarse en su pelea contra el martillo de Boravia. El hombre pide a Superman que no se preocupe por él, ya que no tiene familia ni amigos, y Lex termina matándolo, mientras Superman se lamenta y llora por el hombre. Más tarde, Metamorfo se siente responsable de lo ocurrido y decide ayudar a Superman y así rescatar a su hijo. Para esto crea un sol artificial con sus poderes, permitiendo que Superman se recupere parcialmente y escape de la prisión, rescatando a Joey y a Krypto y saliendo finalmente gracias a la ayuda de Lois y Mr. Terrific. Tras esto, Superman, Lois y Krypto van a Smallville, a casa de Jonathan y Martha Kent, para que el héroe se esconda y se recupere. Al enterarse del escape, Lex golpea a Tess Macker, provocando que ésta decida por fin enviar las pruebas a Jimmy Olsen. Sin embargo, esta es descubierta y es enviada a la dimensión de bolsillo. Jimmy recibe las fotos, las cuales parecen simplemente un montón de selfies. Aunque tras investigar, Lois descubre que todas estas tienen detalles ocultos al fondo de manera intencional puestas por Tess Macker. Y con esto, descubren el plan de Lex. Al día siguiente, Clark despierta confundido y decepcionado por el mensaje de sus padres biológicos, dejándolo a la deriva sobre quién es él en realidad. Pero este Jonathan Kent no le va a pedir 5 de asada y en su lugar aconseja a su hijo diciéndole que sus acciones y decisiones son lo que lo definen. En la habitación de Clark podemos ver un póster de la banda ficticia The Mighty Crab Joys, de la cual Clark dice ser fan. Esta es una banda creada para la película, pero que ya se ha transportado a los cómics. Además, esta banda aparece en otros proyectos del universo DC, como Creature Commandos, con Eric Frankenstein llevando una camiseta de ellos, y en Peacemaker también vemos una valla publicitaria de la banda. Tras esto, Luthor ordena a Boravia que ataque a Yarhampur, mientras la gente del lugar pide socorro a Superman. Al mismo tiempo, Lex, por el uso indiscriminado del universo de bolsillo, provoca una grieta dimensional que comienza a consumir Metrópolis, por lo que Mr. Terrific pide ayuda a Superman. Y dado que si no resuelven esto el mundo básicamente se va a acabar, Superman decide ir a Metrópolis. Por su lado, la Justice Gang ayuda a Yarhampur con ayuda de Metamorfo y derrocan al ejército de Boravia, mientras Hawkgirl termina con la vida de Gurgos. Por su lado, en Metrópolis, Superman comienza a pelear con la ingeniera y Ultraman, logrando derrotar a la primera tras mucho esfuerzo, mientras que su batalla con Ultraman se intensifica. El héroe logra destruir su máscara y este se revela nada más y nada menos que como un clon de Superman, el cual Lex creó con cabello de Superman que dejó en un enfrentamiento, aunque el villano aclara que este es un clon imperfecto. Como mencioné antes, varios elementos de Ultraman se ven reflejados en esta versión, aunque también es similar a Bizarro, que aunque hay distintas versiones del personaje, la película toma más inspiración de la versión de finales de los 50, donde Lex Luthor crea un clon de Superman que sale mal, el cual, además de ser todo lo contrario a Superman, tiene una inteligencia muy pobre. Pero no está de más aclarar que Superman ha sido clonado varias veces en las viñetas, siendo quizá la más popular en Reign of Superman, una saga en la que 4 distintos seres intentan tomar el lugar de Superman tras su muerte. Estos son John Henry, Superman Cyborg, el Erradicador y finalmente Superboy, que también es conocido como Kon-El, siendo este un clon de Superman.
Este fue creado por el proyecto Cadmus, aunque realmente no es un clon exacto de Superman, ya que la mitad del ADN de este clon pertenecía a Lex Luthor, por lo que sus poderes no son tan fuertes como los de Clark. Ahora, si hablamos del look del personaje de Ultraman, este es muy parecido a cuando Superman fue resucitado tras su pelea con Doomsday, en donde este lleva un traje negro y el cabello largo. Aunque si me lo permiten, también se parece un poco a Henry Cavill. ¿Acaso esto es una referencia a James Gunn? Volviendo a la historia, tras una intensa pelea a través de toda la ciudad, Superman logra derrotar a su clon, mandándolo a un agujero negro. Tras esto, Superman confronta a Lex, mientras Mr. Terrific comienza a cerrar la grieta dimensional. Aquí un Luthor enojado e impotente comienza a recriminar a Superman sobre que este nunca entenderá lo que es ser humano, ya que solo es un alienígena con superpoderes. Pero Superman responde que no es menos humano que él ni que nadie, y que su humanidad es su mayor fortaleza. Esto nos muestra el gran contraste entre ambos personajes y sus ideales. De hecho, en un detrás de cámara se muestra a James Gunn dirigiendo esta escena mientras tiene lágrimas en los ojos. Pero no todo es lágrimas, ya que el perro de Krypton llega y le da una madriza al pelón para que aprenda que esto es como Breaking Bad, y que los calvos nunca ganan. Por su parte, el equipo del Daily Planet logra exponer a Luthor y sus planes, logrando que el villano sea encerrado en la prisión de Belle Reve, que en los cómics es una instalación penitenciaria utilizada para encarcelar supervillanos y otro tipo de criminales metahumanos. Además, en esta misma vemos encerrados a los personajes de Creature Commandos en su serie, y claro, aquí también hemos visto al Suicide Squad. Pero de vuelta a la película, después de tanto ir y venir, Superman aprovecha que salvó el día y se besa con Lois dentro del edificio del Daily Planet, en donde Lane confiesa su amor por él. Finalmente, la película cierra con Superman en la Fortaleza de la Soledad, siendo atendido por los robots Superman que fueron reconstruidos, mientras de fondo, ahora vemos los recuerdos de su infancia con Jonathan y Martha Kent, y escuchamos la canción Punk Rocker de Iggy Pop y la banda Teddyverse, la cual por cierto obtuvo un gran aumento en sus reproducciones tras el estreno de la película. Tanto así que incluso Iggy Pop decidió tocarla en vivo por primera vez recientemente. Además mencionó lo siguiente: siempre pensé que la canción tenía alma. Superman es el mejor amigo que podrías tener. Y bueno, tú también podrías ser mi mejor amigo, en especial si le das me gusta al video y te suscribes al canal. En verdad te lo agradecería mucho y ayudarías a que sigamos creando este tipo de videos para ti. Por cierto, quiero recordarles que ya pueden encontrarnos a través de Spotify y todos sus servicios de streaming favoritos, donde podrán escuchar muchos cómics narrados y más contenido. Les dejo la liga en la descripción del video para que nos busquen como The Top Comics Podcast. En fin, continuemos. Al final de la película tenemos la aparición de Kara Zor-El, es decir, Supergirl, la cual llega a la Fortaleza de la Soledad estando algo borracha, revelando que en realidad ella es la verdadera dueña de Krypton, quien la trata de una manera bastante agresiva, aunque ella no parece importarle. Esta es interpretada por Millie Alcock, a quien vimos en House of the Dragon, y será la protagonista de la próxima película de Supergirl, el siguiente proyecto cinematográfico de este universo. En los cómics, Supergirl es la prima mayor de Superman, y esta vive en la ciudad de Argo, la cual se salvó de la destrucción de Krypton, aunque eventualmente compartió el mismo destino, por lo que Kara fue enviada a la Tierra, llegando años después que Kal-El. Es por esto que a pesar de ser mayor, cuando llega al planeta Kal ya es Superman. Esta interpretación adaptará una versión de la heroína más agresiva y alocada, siendo el cómic The Woman of Tomorrow su principal fuente de inspiración. En esta historia vemos a Kara y a Krypto embarcarse en una aventura espacial que gira en torno a la venganza y la tragedia. Pero si quieren saber más sobre lo que le depara al personaje en el futuro, te invito a ver mi video explicando las escenas postcréditos de Superman al terminar de ver este video. Posteriormente, en la primera escena postcréditos, vemos a Krypto junto a Superman, los cuales están en la luna observando la Tierra. Esta misma imagen sirvió para promocionar la película y es sacada directamente de las páginas de All Star Superman. La segunda escena postcréditos es más un chiste entre Mr. Terrific y Superman, en donde Subs se queja de que Mr. Terrific no cerró del todo bien la grieta, y los edificios quedaron algo chuecos, pero a Mr. Terrific se la suda y se va del lugar. Curiosidades extra. Originalmente Bradley Cooper había sido contactado para interpretar a Lex Luthor, pero este rechazó el papel, por lo que terminaría dando vida brevemente a Jor-El. Tras el estreno de la película, el actor que interpreta a Superman, David Corenswet, reveló que su predecesor, Henry Cavill, le escribió una carta de apoyo y aliento. Corenswet dijo que se guardaría los detalles para sí mismo, ya que fue un gesto significativo y personal entre él y Cavill. ¡Ay! Y los fans peleándose para ver cuál era mejor. Debería de darles vergüenza. De ser bello. Esta película vuelve a utilizar el tema principal de Superman de 1978 por John Williams, aunque ofreciendo una nueva versión con guitarra eléctrica que plasma la idea del punk rock que gira en torno a Superman durante toda la película. Además, en Spotify
podemos encontrar las playlists de algunos personajes como Lex, Lois y Superman, el cual escucha bandas como Jimmy Eat World, All Team Low y The Clash. Existe un cameo en el que uno de los Raptors de Lex es interpretado por Michael Rosenbaum, es decir, el Lex Luthor de la serie de Smallville, la serie donde Clark parecía tener una relación más cercana con él que con todas las chicas. Además, Nicholas Hoult y David Corenswet han admitido que vieron Smallville de niños, por lo que esas versiones de Lex y Clark son muy familiares para ambos. James Gunn citó a Top Gun Maverick como inspiración para las escenas de vuelo de Superman en esta película. También se inspiró en los directores anteriores de Superman como Richard Donner y Zack Snyder, y mencionó específicamente las escenas de acción de Snyder. Will Reeve, el hijo menor del ex Superman Christopher Reeve, aparece como reportero durante el ataque del Kaiju en Metrópolis, lo cual es curioso ya que en la vida real Will es corresponsal de televisión en ABC News. En esta película Clark Kent no tiene la icónica revelación de su traje bajo la camisa, ya que según declaraciones de James Gunn, este lleva su traje de Superman en su maletín y simplemente se cambia de manera rápida. ¿Dónde está mi super traje? En algún momento al escribir el guión, James Gunn pensó en incluir a Brainiac en la película, pero finalmente decidió descartar esta idea. Aunque dice ya estar trabajando en la secuela, probablemente podamos ver este villano más adelante. A lo largo de la cinta podemos ver los nombres de varias calles de la ciudad, las cuales hacen referencia a distintos escritores y dibujantes de los cómics de Superman, como Alan Moore, quien escribió For the Man Who Has Everything y Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Pero el video ya duró demasiado, así que cuéntenme en los comentarios qué otros nombres y referencias vieron. Pero un guiño que tenemos que mencionar es que se ve un letrero de Ciudad Gótica cuando se muestran a los ciudadanos de Metrópolis evacuando a través de los túneles de la autopista, lo cual nos deja con ganas de saber quién será el nuevo hombre murciélago en esta nueva era de DC. Por cierto, esta versión del Lex Luthor no ama a nadie, excepto a un extraño ser que tiene en su oficina. James Gunn reveló una foto donde podemos ver al personaje llamado Mr. Handsome, una criatura creada por el propio Lex, el cual lo guía a través de su universo de bolsillo. Se había especulado que este podría haber sido un marciano blanco, sin embargo parece que simplemente es un experimento fallido de Lex. Y bien, ahí lo tienen, esas son las curiosidades de Superman. Cuéntame qué te gustó de la película y qué esperas de este nuevo universo. En fin, no olvides suscribirte de Top Comics y hazte miembro para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Yo soy Mr. X, te agradezco mucho por ver este video. Nos vemos en la próxima.